En la actualidad, gracias a análisis filogenéticos y teorías clave como lo es la evolución y su poderosa selección natural, hemos podido llegar a la conclusión de que cualquier forma de vida puede ser rastreada a un último ancestro común. Este es LUCA, Last Universal Common Ancestor. Esto quiere decir que todas las formas de vidas orgánicas que tenemos en la Tierra están emparentadas entre sí. Esto es fácil de asimilar si intentamos establecer un parentesco con los primates o incluso con otros mamíferos. Pero ¿qué pasa si te digo que la relación que tenemos con los hongos es incluso más cercana que las que tienen estos últimos con las plantas? Y bien, mis queridos hijos de Luca, bienvenidos a Opistoconta, un canal en el que vamos a hablar de ciencia más digerible y fácil de asimilar. El día de hoy vamos a tratar el tema que lleva por nombre a nuestro canal, es decir, de Opistoconta como tal. Este es un clado, un grupo monofilético que nos muestra las relaciones evolutivas que tenemos los animales, los hongos y algunos protistas. Para empezar, es necesario mencionar que las formas de vida eucariota, es decir, las plantas, los animales, los hongos y los protistas, que tenemos un núcleo definido y mitocondrias, provenimos todos de un último ancestro en común que era heterótrofo, es decir, que no podía fabricar su propio alimento y que tenía precisamente estas mitocondrias y otros organelos especializados. Estos organelos especializados se obtuvieron a través de un proceso llamado endosimbiosis. Esta es una teoría súper interesante que esperemos abordar en un próximo video, que fue propuesta por Lynn Margulis en 1967, en la que ella da una explicación súper interesante de cómo fue el tránsito de formas de vida procariota, es decir, de bacterias sin un núcleo definido, a formas de vida más complejas, como son los eucariotas con organelos y un núcleo bien definido. Punto. En ese sentido, podemos afirmar que nuestro ancestro común más cercano fue un protista, y aquí es donde nace Opistoconta como supergrupo. Este protista primitivo tuvo una separación en dos linajes basales. Por un lado surgieron los coanoflagelados, que son descritos como microeucariotas formadores de colonias y que normalmente viven en ambientes acuáticos. Estos coanoflagelados son los predecesores de las formas modernas de las vidas animales. Esta inferencia se hizo en el siglo XIX, ya que se descubrió que los coanocitos, que son unas células especializadas que se encuentran en las esponjas filoporífera, se parecen mucho a los coanocitos, ya que ambos comparten una característica morfológica esencial. Tienen un flagelo que rodea su cuello y se forma una especie de collar que está formado por microvellosidades, y estas microvellosidades cumplen funciones esenciales en las esponjas, tales como lo son la reproducción, la filtración de alimento, entre otras cosas. Por otro lado, este protista primitivo que mencionábamos antes tuvo una adaptación muy interesante, que es Cryptomicota. Esto, Cryptomicota, fue escrito como un eslabón perdido, y en el 2011 se publicó un artículo en Nature llamado El descubrimiento de nuevas formas intermedias redefine el árbol de la vida de los hongos. Se le conoce como un eslabón perdido, ya que los primeros análisis genéticos que se hicieron de Cryptomicota establecieron que tiene una relación con Rosella, que es como la rama primaria de los hongos. Aquí lo interesante es que los hongos tienen una característica esencial, y es que su pared celular está conformada principalmente por quitina, que es esencialmente un azúcar, un polisacárido. Pero Cryptomicota no posee quitina, o al menos no posee quitina en todas las formas en su ciclo de vida. Esto quiere decir que Cryptomicota pudo haber sido esa transición de formas de vidas más simples a formas de vida fúngicas más complejas, con su pared celular con quitina como tal. Como pudimos ver, Opistoconta abarca un montón de especies, pero ustedes en este momento no se están preguntando cómo fue que estos científicos lograron establecer la relación evolutiva entre protistas, hongos y los animales modernos. Como mencionábamos antes, los científicos inicialmente establecían las similitudes basados en los caracteres morfológicos, es decir, buscaban los parentescos basados en los que veían a simple vista. Pero con el desarrollo de la biología molecular pudimos ir mucho más allá. Ahora se van a enfocar en cómo es la composición molecular de los organismos vivos. Para entender este cambio de enfoque, nos vamos a apoyar en un articulazo. Ese se titula The Protista Origins of Animals and Fungi.
Pero antes de meternos a fondo con este artículo, vamos a introducir un término muy importante en biología evolutiva. Estas son las sinapomorfías. Estas se describen como un carácter derivado y compartido por uno, dos o más organismos que no está ahí por casualidad, es decir, no es una convergencia evolutiva, sino que está ahí porque es heredado de un ancestro común. En el caso del clado Pistoconta, los investigadores también notaron una sinapomorfía muy especial, pero era un poquito más complicada porque no se podía ver a simple vista. Se trata de un marcador molecular. Estamos hablando de la Elongation Factor 1 alfa, o para los parceros la proteína EF1 alfa. Se trata de una proteína muy esencial en la síntesis de proteínas, ya que participa en el proceso de traducción llevando los aminoácidos al ribosoma. Para que nos entendamos mejor, podemos imaginar a esa proteína como una especie de mensajero súper eficiente que se encarga de llevar la información genética para que las proteínas se traduzcan correctamente. Al ser una labor tan importante, esta proteína se encuentra en casi todos los organismos eucariotas y no cambia en el tiempo. Aquí decimos que nuestro mensajero esencialmente no cambia de ropa. Supongamos que ese mensajero se mantiene con un uniforme azul. Es importante aquí decir que las proteínas conservadas nos van a dar información muy importante sobre los procesos evolutivos que van teniendo en el tiempo. Y aquí ocurre un tránsito importante, ya que en algún punto de la historia, este mensajero se cambió de uniforme azul y a uniforme rojo. Y este mensajero que tenía un uniforme rojo trabajaba exclusivamente para hongos, animales y algunos protistas, es decir, exclusivamente para los grupos biológicos dentro del clado Opisthocomta. Eso quiere decir que en algún punto de la historia hubo un ancestro común que tenía a este trabajador con uniforme rojo y lo heredó a todos sus descendientes. Y no quedándose tranquilos con esta superevidencia, los investigadores también utilizaron análisis multigenéticos combinados, es decir, utilizaron genes y proteínas para ir más allá en el árbol genealógico. Imaginen que tenían una cámara media borrosa que nos mostraba un ancestro común que estaba bastante más cercano a nosotros y aumentaron la resolución para ir más allá en el tiempo. Hasta ahora hemos venido hablando de genes, proteínas y árboles filogenéticos, pero aquí es importante recordar que el Pistoconta no es tan solo una teoría elegante ni un árbol grandísimo que nos muestra las relaciones evolutivas, sino que es una ventana directa para ver quiénes somos y de dónde venimos. Adicionalmente, nos muestra que animales y hongos compartimos mucho más que un ancestro en común. Nuestra principal característica compartida es que ambos somos heterótrofos. Animales y hongos no somos capaces de producir nuestro propio alimento como sí son capaces de hacerlo las plantas a través de la luz. Necesitamos de la materia orgánica producida por otros organismos para garantizar nuestra supervivencia. Esta forma de vida implicó estrategias similares, ya que ambos tuvimos la presión evolutiva de que teníamos que convertir compuestos complejos a compuestos más simples. Por un lado, los hongos desarrollaron membranas altamente reguladas, proteínas transportadoras específicas y sensores químicos con el entorno. Adicionalmente, debían aumentar su área de contacto con las superficies de las que se alimentaban para maximizar la obtención de nutrientes. Esto lo hicieron mediante hifas y lo mantuvieron externamente en todo su proceso evolutivo. Por otro lado, nosotros lo internalizamos y esta ampliación del área de contacto la traducimos en las rugosidades y las microvellosidades que tenemos en los intestinos, que también cumplen la misma función. También nos ayudan a maximizar la obtención de nutrientes. Entonces aquí tenemos estos dos procesos que tienen el mismo trasfondo, pero cambian un poquito de forma. Por un lado tenemos a los animales, que el primer paso es ingerir los alimentos, luego secretamos algunas enzimas que nos ayuden a degradarlas, posteriormente estos alimentos se degradan y la célula al final las absorbe. Aquí un proceso de digestión extracelular y una posterior absorción. Por otro lado, imaginemos a un hongo que está sobre un tronco, es un hongo lignoceluloso. Entonces, él lo que hace es liberar estas enzimas al ambiente y la madera que se encuentra alrededor comienza a degradarse. Y en este proceso de degradación se van soltando algunos nutrientes. Finalmente, mediante las hifas, esos nutrientes son absorbidos directamente y aquí se cumple pues todo ese proceso de la digestión de forma externa. Y ese es el proceso. Como nuestros procesos digestivos son tan similares, nuestras rutas metabólicas también son muy parecidos. Y aquí aparece otra convergencia. Ambos almacenamos nuestra energía en forma de glucógeno y esto es esencial para organismos que necesitamos usar nuestra energía de forma inmediata, a diferencia de las plantas que la almacenan en forma de almidón y tienen más chance de almacenarla por más tiempo. Y aquí eso nos da otra pista importante.
Nuestro ancestro en común ya había abandonado la autotrofía y se había adaptado en un mundo donde alimentarse de otros organismos nos daba una gran ventaja. Y como si fuera poco, si analizamos las células, también tenemos varias convergencias. En la célula animal, la composición principal es de colesterol, mientras que en los hongos está compuesta principalmente por ergosterol. Ambos son dos lípidos que son muy similares y comparten también varias rutas metabólicas. Una demostración de este hecho es que el uso de antifúngicos también tiene una repercusión en nosotros. Por ejemplo, el uso de fluconazol, que actúa principalmente inhibiendo una enzima que contribuye a la síntesis del ergosterol, que es este lípido que les acabo de mencionar que está en la membrana de los hongos, también podría inhibir en la síntesis de colesterol y esto podría causar efectos secundarios no deseados también en nosotros. ¿Y recuerdan la quitina? Este polisacárido que era esencial en la pared celular de los hongos y los volvía tan característicos. Pues, ¿qué les parece si les digo que también se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos? Es decir, el elemento que le da forma a los insectos y a los hongos es exactamente el mismo. Y ya como última característica, y para que se convenzan de que tenemos una cantidad de convergencias, es la presencia de un flagelo en alguna etapa de nuestro ciclo de vida. En animales es la etapa más evidente, que es ese espermatozoide con su flagelo posterior. Y en hongos, en algunos tipos de hongos, existe una fase llamada zoospora, que también es una esporita con una colita. Y aquí es donde viene el término opistoconta. Opisto significa detrás o posterior y conta significa cola. Y esto es lo que da el nombre a este clado que une estos dos grandes grupos biológicos. Y además de las convergencias, también es necesario mencionar que nuestra existencia humana se ha visto atravesada por su preciada existencia fúngica, ya que un evento que es como icónico es en 1928, donde Alexander Fleming descubrió la penicilina mediante el modo Penicillium notatum. Y fue la penicilina uno de los antibióticos pioneros que ha salvado un montón de vidas. Adicionalmente, se han utilizado en términos agrícolas, por ejemplo, el uso de micorrizas para maximizar la producción de alimentos y también en ingenierías. Y aquí hay un caso interesante. Y este es el caso de un organismo interesantísimo llamado Fusarium polycephalum. Este organismo es complejo de clasificar, es un moho mucilaginoso, pero no es un hongo verdadero. Este va a ser el tema para otro video. El tema es que este organismo se comporta como si tuviera cerebro y es utilizado para hallar las rutas más óptimas en laberintos y se utiliza para imitar medios de transporte y rutas de trenes. Y con todo esto, ya para cerrar, es necesario afirmar que la vida definitivamente no se sostiene sola, sino que se sostiene en otros y cómo ha sido la relación con ellos. Y Opistoconta definitivamente ha sido una demostración de todo esto. No solo nos mostró nuestro pasado en común, sino el presente que tenemos animales, hongos y otros linajes que siguen entrelazados en la red de la vida. Muchas gracias por vernos, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo video.